tardes, sean todos bienvenidos a esta última sesión del Foro Permanente de Ciencias, Ingeniería y Tecnología que llevamos a cabo durante este semestre. Y en esta ocasión tenemos la presencia de investigadores. Me aseguré que todos tuvieran una experiencia particular en lo que es el área de investigación. Y tenemos la presencia del doctor Edgar Alonso Martínez. Tenemos la presencia de la doctora Claudia Rodríguez. Nos acompaña también la doctora Nelly Gordillo, el doctor Jesús Sáenz y el doctor Felipe Vázquez. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este tema que es un poco sensible para muchas personas, ¿sí? El tema que veremos hoy es acceso abierto a la ciencia, costos, oportunidades y dilemas éticos. Para nosotros siempre es un poco difícil pensar en que publicar tenga un costo por los pocos recursos que tenemos, ¿sí? Como investigadores y como institución. Entonces, la primera pregunta que tenemos hoy es, ¿qué significa realmente publicar en Open Access? ¿Y cuáles son sus principales beneficios para la ciencia y la sociedad? Doctor Edgar, empezamos con usted. Sí, gracias. Open Access significa acceso universal a las publicaciones científicas. Significa que no hay una barrera, particularmente para el lector. Sin embargo, esa barrera se traslada al autor, que es el que tiene que pagar. Y es muy importante porque permite acelerar en el ámbito académico las citas del investigador que está publicando. En el caso de la sociedad es muy importante porque al ser conocimiento universal al que todo el mundo pueda tener acceso, aquí ya no hay cierta desigualdad. Es decir, un profesor, un académico de élite de una universidad prestigiosa tiene el mismo acceso a la misma información, investigador probablemente de un país en vías de desarrollo, ¿sí? Que no tengan muchos recursos. Por otro lado, no necesariamente académicos. Por otro lado, también pueden ser médicos, ingenieros, tecnólogos, gente que trabaja en el ámbito profesional y que pueden tener acceso a los últimos, al estado del arte, el conocimiento, y que les ayude en sus áreas. ¿Qué más podría ser? En las pymes, las empresas, también pueden tener acceso a los últimos avances científicos, que eso les ayude a mejorar los productos que se están desarrollando gracias al Open Access. Gracias. Ese es uno de los beneficios del Open Access. Doctora Claudia. Coincido con el doctor Edgar, democratización, ¿no?, de la ciencia para todos, al acceso, y pues lo ideal, ahorita que decían que el costo que antes se tenía para publicar el autor, que se traslada, la persona, el usuario, ahora se traslada al autor, pero también hay acceso abierto donde pues se cubre por universidades o por otras instancias. Entonces yo creo que es democratización y si llegáramos a tener Open Access completo de toda la ciencia, yo creo que para mí sería el mundo ideal, ¿no? Ideal, doctora Nelly. Sí, muchas de las investigaciones que se realizan alrededor del mundo son, los fondos vienen de recursos públicos. Sí. Entonces, de la misma forma en que los gobiernos están apoyando esas investigaciones, pues es una consecuencia, debería ser una consecuencia, ¿verdad?, tener este acceso libre al público, porque realmente la investigación se hizo con fondos públicos. Entonces, sí, es democratización del conocimiento. Ok. Es interesante la perspectiva, porque sí puede ser democratización, pero no todos tenemos el mismo acceso para hacer esa democratización. Pero tiene razón, doctor Jesús. Sí, pues en ese aspecto, el semestre pasado estaba precisamente por enviar un trabajo. Y entonces ahí en la plataforma de la revista esa, pues mencionaba abiertamente las dos opciones. Es decir, mira, a ti te va a salir gratis, pero va a estar tu trabajo detrás de las suscripciones
Entonces uno tiene que hacer el juicio de decir, bueno, ¿para qué y para quiénes es mi trabajo? Porque es posible que la comunidad de investigación en la que desarrollo una parte de mi trabajo, pues todos tengan acceso y que mi trabajo ahí queda, ¿no? Por el otro lado, me decían, bueno, puede ser de acceso libre, pero a ti te va a cobrar tantos miles de euros o de francos suizos o lo que sea. Y entonces ahí uno decide, bueno, ¿quién va a leer mi trabajo? ¿Para qué escribí este trabajo? Se trata de darlo a conocer a un grupo de personas mucho más amplio del que típicamente le dirigiríamos un tipo de estos trabajos. Entonces es muy interesante cómo también las revistas hacen ese esfuerzo por tratar de convencernos y tomar algunas de las decisiones en ese aspecto. Doctor Felipe. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo en la perspectiva que se ha planteado. Desde luego, en el área particular en que yo me desempeño, la información científica no solo es para científicos, también la utilizan muchas organizaciones de la sociedad civil como fuente de información confiable. El libre acceso, entonces, es un recurso que definitivamente aprecian las comunidades que tienen que sustentar sus peticiones o sus acciones como organización. Y desde luego, mucho de lo que esto implica es que el tener una plataforma de acceso universal también requiere que pensemos en una simbología y en un lenguaje que también se preste para que sea de acceso universal. O sea, muchas veces, efectivamente, hay proyectos muy teóricos donde los únicos que lo van a leer pues, son los que están básicamente trabajando en eso. Pero hay otra información, como la que se maneja mucho en los ámbitos ambientales, que es básicamente para acceso de toda la comunidad, ¿no? Entonces, sí es un beneficio para todos que sea Open Access, pero los costos de publicación, ¿sí? ¿Representan una barrera? Usted, doctor. Son una barrera en el sentido de que, a ver, en mi opinión, tenemos como dirían en el fútbol, ¿verdad? Diferentes ligas. O sea, desde luego una liga Premier o una primera liga, la mayoría de los proyectos de investigación tienen suficiente presupuesto para publicar. Obviamente, los que estamos en la segunda o tercera división, probablemente no tenemos ni siquiera tenemos autorizado el rubro, ¿verdad? O sea, en nuestras propuestas o en nuestros proyectos. O sea, es difícil conseguir proyectos que autoricen eso. Entonces, desde luego que el costo, digamos, yo diría que uno de los cuestionamientos más grandes que se han hecho a eso, bueno, no sé si el más grande, pero importante, es ¿qué diríamos? La circunstancia del, ¿cómo se llamaba? Hub Science, el sitio Science Hub. Bueno, era una maravilla, ¿verdad? O sea, podía uno accesar revistas que solamente se pueden accesar por suscripción, pero entonces entra el dilema ético, ¿no? O sea, realmente es un robo. Y aquí el otro tema es ético generar un plan de negocio que se base en administrar y vender conocimiento de otras gentes. O sea, que es, digamos, la función de las revistas, ¿no? Claro. O sea, ellos hacen un negocio importante a partir del trabajo y las colaboraciones de otras personas. O sea, y ellos solamente pues, ponen una plataforma, ponen un sistema de distribución. Entonces, aquí como que hay una asimetría entre, digamos, la evolución que está teniendo la ciencia en diferentes ámbitos y, por otro lado, las plataformas que existen para su divulgación. Hay una mayor demanda de conocimiento, pero también hay un interés comercial muy importante. Entonces, creo que en este tema tenemos que atender a cómo solventar esa simetría entre estas dos circunstancias. Aquí, y me voy a pasar con la doctora Nelly, porque la doctora Nelly tiene 4 años ya dirigiendo una revista, y partiendo de lo que plantea el doctor Felipe acerca de que pues las revistas son las que salen ganando, porque solo ponen, ¿no?, la plataforma.
¿Solo ponen la plataforma, doctora? Ponemos toda una estructura, sí, tiene mucho que ver con la plataforma porque eso da la accesibilidad a que el autor pueda subir sus documentos, que un grupo de revisores evalúen estos documentos y que se dé una respuesta, un seguimiento y una publicación. La plataforma es básica, sin embargo, la gente que está detrás de la plataforma es toda una fuerza, pero retomando lo que dijo el doctor, esa gente que está detrás de la plataforma somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los investigadores quienes nos estamos recibiendo un pago por ese trabajo que estamos haciendo. Aquí quisiera yo retomar dos puntos bien importantes en cuanto a esto. Sí es una gran limitante porque, como dice el doctor, no todos tenemos los mismos fondos. En países en desarrollo como en México, especialmente en esta universidad, no tenemos esos recursos, no ese nivel de gasto. Estas empresas, que son empresas, tienen un ingreso comparable a empresas tecnológicas como Amazon. De hecho, tienen más retribución que Amazon y muy cercano que Google. Entonces, ellos están operando con fuerza laboral, ¿no? Gratis. Esa es una, gratis. Y la segunda es que sí es una barrera mayor porque una de las recomendaciones que yo daba a mis compañeros como jefa de departamento, ¿verdad? Es que, y esto es lo que yo pensaba como editora y lo sigo sosteniendo, ¿verdad? Un buen artículo, inclusive cuando está en la modalidad de suscripción, como dijo el doctor, pues es bien citado si es un buen artículo. Sigo sosteniendo eso. Sin embargo, ahora la decisión de la citación no está en los humanos. La decisión de la citación está muchas veces en el lenguaje que estamos utilizando nosotros pues, el chat GPT, el Claude, el Gemini, y todos estos. ¿Por qué? Porque ellos solamente tienen acceso a los documentos de acceso abierto. Entonces, quien está decidiendo es una máquina. Ya no somos nosotros porque ya no solemos hacer una búsqueda tradicional, ¿verdad? Definir nosotros una cuestión de búsqueda y entrar a los buscadores. Sí que lo hacemos, pero generalmente no se hace. Entonces, sí vamos a estar en desventaja que el artículo esté bajo suscripción y que se tenga que pagar contra uno que está de acceso abierto. ¡Wow! Esa es una terrible noticia para todos, sobre todo para los investigadores jóvenes. Doctor Sáenz, usted revisando su expediente tiene más o menos que 8 años escribiendo. Pues sí, 8 años efectivos, pero son más en la lucha. Pero de pronto para los investigadores jóvenes enfrentarse a eso de, tengo que publicar para dar a conocer mi trabajo, que tanto esfuerzo me ha costado los últimos 3, 4 años. ¿Qué representa ese costo? Es verdaderamente una barrera, porque nuevamente, como instituciones, no tenemos recursos. Sí, no, desde luego que es una barrera. Les comento una anécdota un tanto frustra, porque resulta que uno de los trabajos que publicamos el año pasado, que tiene que ver con modelos de bolsa en quarks y gluones. Resulta que una de las revistas invitó pues al que es el investigador senior de nuestro grupo, es un investigador del CIMBESTAB, y entonces le llegó una oferta por correo debido a su vasta trayectoria, se le invita a que publique gratis. Entonces me manda pues un WhatsApp, un telefonazo y me dice, oye, necesitamos mandar algo. Pónganse a trabajar, hacemos todo el trabajo y entonces finalmente sale ese pago de más de 3,000 euros. Y entonces ahí lo interesante de toda esta experiencia es lo agresivo que es el marketing de estas compañías, porque no solamente es ese trabajo, sino al rato quieres que les manden otro. Y si no les contestas diciéndoles que no están uno interesado, vuelven a mandar otro correo hasta que les dicen, mire, no tengo en este momento. Y luego ellos te dicen, es que hemos revisado su expediente y usted tiene participación en matemáticas y en educación de la física y también tiene materiales. Y, oiga, no, yo no tengo para mandar tanto, mucho menos para estar pagando esto. Entonces, retomando un poquito esto del acceso abierto, tuve la oportunidad en 3 ocasiones de ser editor invitado en CULCIT. Precisamente estuve a cargo de 3 números de educación de la física, de trabajos derivados de la Asociación Americana de Profesores de Física. Y entonces, efectivamente, el trabajo como editor invitado fue extenuante.
es un trabajo que consume muchísimo tiempo de contacto con los autores, de corrección, de estilo, de estar pues en comunicación con todo el grupo de revisores. Y lo hace uno, pues ahora sí, por el amor a la investigación. Uno diría amor al arte, ahora es amor a la investigación. Entonces, definitivamente, estos costos elevados son una barrera que no permite alcanzar grados de producción que uno quisiera. Bien, y en ese mismo sentido, yo sé que ahorita usted está trabajando en dos special issues, en dos special issues. Aquí como invitado para Pulsi, bueno, ya generalmente ya se tienen los artículos, pero en su caso, usted además tuvo que ir a buscar esos artículos, entiendo yo, para las publicaciones. Ese trabajo, ¿cómo? O sea, porque al final estos quedan también en Open Access, ¿cómo generan un beneficio para el grupo de investigadores? Híjole, pues no tanto para el grupo de investigadores. Pues es la chamba, esa es la chamba de un editor, un editor en este caso, invitado. Aquí se sustenta uno mucho en las herramientas de software que tienen las editoriales, básicamente. Y sí tiene uno que hacer mucha chamba, mucho trabajo de estar haciendo invitaciones a una base de datos grande y en algunos casos muy personalizada. Y en base a lo que estaba, bueno, y igual los costos, ¿verdad? Es más o menos, refiriéndome a lo que comentaban ahorita, yo creo que para cualquier investigador es una barrera, lo del costo. En promedio, una revista de buen rating anda entre $2,000 a $5,000. Y hay unas que son más allá de los límites, como Nature, estaba viendo que por ahí hasta $11,000. Entonces, con una de $5,000 es más o menos el costo o ¿cómo se dice? El presupuesto de investigación que un investigador puede tener en un año en un país como este, que le llaman ¿cómo? ¿Se desarrolla? Sí, en vías de desarrollo, y el Banco Mundial lo tiene como en categoría media. Ajá, categoría. Entonces, o bien es el equivalente a varios meses de salario. Es a lo que se le denomina el famoso efecto Mateo, ¿no? Es en el 68, ¿no? Un sociólogo, Robert Mertz, creo que así se apellida. Sacó el término a partir de el Evangelio de San Mateo, donde decía que, dice, tienes mucho, se te dará y tendrás más. Porque tienes mucho, se te dará y tendrás más. Y al que poco tiene, lo que tenga se le será quitado. Es más o menos el efecto Mateo en la ciencia, que las universidades de élite, las universidades que tienen muchos recursos, pueden publicar en revistas de muy alto impacto, muy caras, que tienen mucha visibilidad. Así es. A diferencia de investigadores brillantes, muy buenos, de países en vías de desarrollo, que no tienen presupuesto y que tienen muy buenas investigaciones que no pueden ser publicadas en revistas con muy buena visibilidad. Y eso nos pasa mucho con nuestros estudiantes, ¿no, doctora? O sea, que de pronto está el trabajo del estudiante y, o sea, lo podríamos publicar en tal revista, pero cuesta hasta $11,000. ¿Qué se hace en esos casos, doctor? Exactamente, yo es lo que quería decir y lo que me está preguntando. Esa parte de decidir, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que logremos conseguir el presupuesto, que está difícil, porque algo que quería comentar ahorita, en los proyectos del CONACYT creo que ponen una restricción de hasta 500 sumas, que vienen siendo como 58,000 pesos, pero que no puede exceder también creo que el 1% del costo del proyecto. Y si están financiando alrededor de 2 millones, o sea, quiere decir que nada más tendríamos como 20,000 pesos. O sea, que es una u otra restricción. Okay. Entonces, o sea, eso es lo que estuve viendo, no apliqué en esta convocatoria, pero ahí más o menos fue lo que encontré en la red. A lo mejor puede ser que tenga alguna imprecisión. Pero eso, pues, nos limita mucho. Pero vamos a suponer que conseguimos el presupuesto, pero tenemos 7 estudiantes. ¿A quién le vamos a dar el beneficio del Open Access y a quién no? O sea, ¿por qué? Porque el Open Access o que estás pagando, eso te contestan en 2 semanas, el chico ya está listo para defender el doctorado. Entonces yo, por ejemplo, para mí sí es un dilema, o sea, saber con quién, a quién, cómo. Y yo la mera verdad,
hasta la fecha yo no he publicado como coautora por invitación con otros compañeros en revistas de este costo. Pero que yo haya mandado, éticamente me siento incapaz de decidir a qué estudiante se lo doy y a qué no. Sí pagamos, o sea, acceso abierto, pero a costos menores, ¿no? O sea, $500, $600, porque también pienso, si voy a pedir un presupuesto, o si voy a usar, pues a lo mejor es la acetona o el alcohol que necesito en el laboratorio, ¿no? Claro. Nada más para están los famosos waivers tienen casi todas las revistas de Open Access, pero en la categoría del Banco Mundial, la mayoría de los países latinoamericanos están en los países de renta media. Es porque estamos en el OCDE, ¿no? Sí. O sea, todos los que estamos en OCDE ya estamos fuera de esa. Sí, o sea, no hay exención total. Aún con los descuentos que tengamos, sigue siendo mucho. Sí, para nosotros. Sí, sigue siendo mucho. O sea, somos ricos para los pobres y pobres para los pobres. Y muy pobres para los ricos, porque sí, o sea, en promedio, ¿cuánto publicamos al año? 3 artículos, digamos así, 4. ¿Eso qué representa? ¿Sí? ¿Eso qué representa? Pues para nosotros, un artículo de $2,000, pues ya se fue a $100,000. Un artículo de $2,000 es el presupuesto que tiene un departamento para publicaciones científicas. Por ejemplo. Como investigadores, esa parte no la entendemos y queremos el apoyo para publicar en esas editoriales que cobran en francos suizos y que son altísimos y que sale más o menos como en $50,000, ¿no? Entonces, es bastante alto. Muy bien. Entonces, estoy revisando las preguntas. Ya hablamos de las desigualdades que genera entre quienes pueden pagar y quienes no. ¿Quién debería de asumir el costo por publicar en acceso abierto? ¿Autores, universidades, financiadores o gobierno? Debe ser un compromiso compartido. Sí, lo que comentaba ahora es que mucho del financiamiento que tenemos aquí en México es del gobierno. Sí. Y no tenemos esa oportunidad de poder publicar en acceso abierto con fondos del gobierno mismo, ¿no? Entonces, en México hay ahora mismo una comisión de las revistas mexicanas. Lo que busca es que nosotros, como investigadoras mexicanas, podamos publicar en nuestras revistas, porque hay muchas revistas de mucho prestigio pues somos nosotros mismos que estamos evaluando revistas internacionales y no estamos siendo retribuidos, ¿no? Por eso. Entonces, el año pasado hubieron estas 3 reuniones alrededor del país. En octubre fue la que nos correspondía a nosotros. Y entonces, lo que se busca es incentivar las revistas mexicanas, ¿no? Porque no vamos a estar en la competencia. Así lo hicieron otros países. Pensemos en estas editoriales, que es un negociazo, MDPI, Frontiers, Indawi, entre otras, ¿verdad? Pues muchas de ellas iniciaron estando en la lista de Build, ¿no? Sí. Es decir, como revistas predadoras. Podemos hablar de los 8,000 artículos que retractaron de Indawi, ¿no? Hace un par de años. Sí. Y no todas las revistas son malas. Yo tengo ahí un sello, como una versión a MDPI, porque muchas son buenas, sí, pero muchas son malas. Sí. Y eso no debería quedar a conciencia del autor. Debería ser un proceso ético que garantizara, no importa en cuál revista te pongas, ¿no? Entonces, a lo que iba es que debe ser compartido. Así como nosotros accedemos a fondos para hacer la investigación, deberíamos acceder a los fondos para la publicación abierta. Ok. O sea, por parte, del gobierno a través de las gobiernos y las instituciones educativas y los autores. No tanto los autores, porque realmente en México los sueldos de las personas que trabajamos en investigación no son comparables ni siquiera con otros países de Latinoamérica. Ok, sí, porque es eso, ¿no? O sea, porque en realidad muchas veces los propios autores asumen ese costo. De hecho, sí. Y comento así rapidísimo el caso que nos da en mi departamento. Yo como jefatura del departamento, yo tengo claro que no puedo apoyar más que un solo artículo al año si lo quisiera apoyar completo. Es un acuerdo con la dirección que pues apoye una cierta cantidad, ¿verdad?
Sin embargo, esto se lo comunicas tú a los compañeros y de todas maneras pues lo publican. Entonces, allí sí como institución no podemos pagarlo de otra manera si no es de su bolsillo. Entonces, no es una recomendación que yo haga, pero si tú deseas participar de esta manera, porque una de las cosas que comentamos, inclusive hay memes de esto, ¿no? Si no te alcanza para Nature, publican en BDPI, ¿no? Entonces, y no se trata de dinero, ¿verdad? Porque va a costar lo mismo si no se trata de calidad de producto. No lo dije yo, es un meme. Pero si estamos dispuestos a que en 11 días nos publiquen un artículo por $4,000, pues a lo mejor vamos a tener que estar dispuestos a soltarlos, a lo mejor de nuestro SNI, ¿no? No es lo ideal, no es lo que yo recomiendo, pero en una institución como la nuestra, y yo viendo desde la parte administrativa que no tenemos el recurso, no es que esté allí y lo quiera usar para otra cosa, no, es que no existe el recurso. Pues si aún con la recomendación, esa es tu vía para hacer tu publicación más rápida, ¿verdad? Para un acceso más rápido y que en consecuencia pues, pueda ser mejor citado, pues va a tener que ser en el bolsillo, ¿no? Sí, doctor. Bueno, aquí hay una verdad absoluta. El autor es el que no debe pagar. Ese sí es el que no debe pagar. Debe pagar quienes financian el sistema. Debe de haber, yo creo que como dice la doctora, yo creo que hay varias, debe ser colaborativo y hay varias opciones ahí. En muchos países tienen los acuerdos transformativos, que son universidades y bibliotecas quienes pagan a una serie de editoriales para que sus propios investigadores de su universidad queden liberados completamente del muro del pago. Está también la cuestión esa de... Bueno, cuando el autor tiene que pagar, es lo que le llaman la vía dorada, ¿no? Y luego está la vía verde, que son, por ejemplo, aquí en el sur global del continente americano, creo que hay dos, ¿no? Es Cielo y o algo así, ¿no? Redilat. Redilat, correcto. Donde ahí son instituciones, son universidades, agencias financiadoras, gobiernos que pagan servidores. Y ya tienen un directorio de muchas revistas de Open Access. Nada más hay que ir allí y verlas. El directorio no es estático, es dinámico. Hay muchas revistas Open Access de muy alto impacto. Y está la otra, la vía diamante. Como por ejemplo los europeos tienen su famoso Plan S, donde tienen un listado de muchos, ¿cómo se dice?, revistas de alto impacto, y quienes lo pagan las agencias gubernamentales o el gobierno, universidades, y la idea aquí es que se publique rápido y quede como acceso universal a todo el mundo. Se descartan las revistas híbridas. Ok. Sí, entonces hay algunas opciones que habría que explorar. ¿Cómo le hacen los chinos? Publican en toneladas y no creo que estén así como muy bien pagados, ¿verdad? Tampoco, pero no sé. Yo creo que tiene mecanismos. Sí, el gobierno. Sí, todo el gobierno. Yo creo que ahorita el gobierno chino está financiando todo, por eso también están desportando de manera significativa en los deportes. Yo creo que toda esa parte sí la está absorbiendo el gobierno. No, y en las publicaciones también, ¿no? Los chinos están... No, la cantidad masiva de... Sí, es impresionante. O sea, yo creo que, o sea, por cada artículo nuestro salen 100 de los chinos. Entonces, pero entonces... o sea, debemos de considerar que nuestra realidad es que no tenemos el recurso para la publicación. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? A mí me encantó la idea de la doctora que dice que debe de ser de todos, porque no se puede dejar solos a los estudiantes, pero tampoco se les puede dar todo el apoyo, porque no tenemos los recursos. Aquí tenemos a 2 jefes de departamento que saben que no hay recursos para las publicaciones. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Sí, pues iba a comentar precisamente en la aplicación de la ciencia, una de las dimensiones que se estudia son las barreras, los distintos tipos de barreras, ya sea para la investigación o ya sea para las identidades en STEM, etc.
Entonces, dentro de todos estos tipos de barreras existen las estructurales, las que son institucionales, por ejemplo. Y debemos reconocer que la UACJ tiene una barrera institucional para la publicación, no solamente porque no haya dinero, sino porque no existe un mecanismo precisamente orientado a atender esos casos. ¿Por qué digo esto? Bueno, como jefe de departamento, durante el semestre llegan varios compañeros, compañeras investigadores que me dicen, mira, necesito dinero para esta publicación. Y entonces el camino que uno sigue es básicamente ir a pedir permiso. Tengo que hablar con el doctor Martínez, director del instituto, y decirle, mire, pues ¿cómo la ve? ¿Nos alcanzará para esto? Si le rasca del PEA, tengo aquí un dinerito. Y entonces uno ya dice, sí tenemos, no tenemos, pero es un mecanismo completamente, pues vamos a decirlo, improvisado. Es completamente transparente porque sabemos de dónde puede salir el dinero, etcétera, pero no hay algo donde nosotros podamos decir, pues pónganse en la lista o hay una lista de espera, sino es básicamente el primero que llega, se nos acabó el dinero y si llega alguien después, le tenemos que decir con la pena, discúlpame, ya no tenemos. Eso es una triste realidad que para empezar tendríamos que tener un mecanismo en los departamentos para tratar de eso, independientemente de que tengamos dinero o no. Sí, la verdad es que ha sido difícil. Yo como coordinadora del doctorado también era porque por un lado a los estudiantes de los programas doctorales muy particularmente se les dice, o sea, los criterios para obtener el grado son estos, ¿no? Y una de ellas es en una publicación. Ok, ya tengo listo mi artículo para publicarlo en Open Access, cuesta tanto. Pues es que no tenemos dinero. Entonces, y ahí la verdad es que es un juego difícil. En aquel momento también en acuerdo con el doctor Martínez dijimos, o sea, se les apoya con 10,000 pesos. No que el artículo cuesta $3,000. Bueno, nosotros apoyamos con 10,000 pesos. Y yo lo que sí siempre hice fue, oigan, efectivamente hay muchas revistas de gran nivel que cuestan muy caros, pero también hay muy buenas revistas que son de universidades y que no cuestan. Vamos a buscar esas. Sí, y es que desafortunadamente hemos caído en el asunto de que el último recurso al que acudimos es la famosa polla. Entre todos los autores nos cooperamos. ¿Por qué invitamos a más? Sí, porque pagarlo, aunque no nos guste, al final del día termina siendo una inversión para el SNI, para mantener el SNI y los estímulos. Por ejemplo. Sí. Pero bueno, a mí lo que me preocupa, la mera verdad, es que nosotros estamos incentivando eso. ¿Por qué? Porque nos utilizan. O sea, somos los que, como dicen, somos los mismos investigadores los que revisamos. Recientemente, bueno, de alguna revista de esas muy caras me llegan artículos bien seguidos, ¿no? Revisa y te dan créditos. O sea, pero no es un crédito acumulable, sino o sea, si cuesta 3,000, te dan por revisar un artículo doble vez, te dan $180, por ejemplo. O 180, no me acuerdo, ¿verdad? Tienes ese crédito. Ahora dijeras, bueno, reviso 30, 20 y pues ya puedo pagar el de no, pero es 180 de descuento nada más en ese, ¿verdad? Ajá. O si pones, o sea, entonces, o sea, nosotros estamos trabajando para ellos y estamos gratis, o sea, y estamos incentivando eso y y estamos haciendo que esa barrera crezca para nuestro salud. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía la doctora Nelly. O sea, tenemos que fortalecer nuestras revistas mexicanas, las revistas de la universidad y que cada vez tengan mejor calidad para que no tengamos que estar buscando eso. Claro. Porque estamos apoyando esa parte, ¿no? Pero luego está el problema de la visibilidad. Creo que ya muchos ya están publicando en inglés y en español, pero porque si solo se quedan en español tenemos un problema. O sea, el alcance que tiene es América Latina, ¿no? Y ese es un verdadero problema. Hay que trabajar. Sí. Entonces, bueno, una pregunta que yo creo que a todos nos genera conflicto y no sé si lo hemos hecho. ¿La revisión por pares mantiene la misma calidad en revistas Open Access que en revistas tradicionales? Doctor. Caray, pues mucho de esto sucede en caja negra, así que, pero yo no sé de una diferencia visible, o sea, en cuanto a la revisión. La única cuestión que, digamos,
de alguna forma puede ser importante, es el tiempo. O sea, hay revistas, por ejemplo, que dicen, pues en 6 meses hábleme a ver cómo van. Y hay otras que en 2 semanas ya está la revisión, mándenme los comentarios y le doy 15 días para que me devuelvan los... Y en un mes, mes y medio ya está todo listo. Ahí pudiera yo pensar que quizá el esquema no es tan riguroso como en otros donde pues se le envía seguramente a una serie de árbitros y ellos se toman su tiempo y lo leen con calma y no están bajo presión de una ruta crítica, ¿verdad? Sí, es eso, porque de pronto es, oiga, me puede revisar pero la quiero para ayer, ¿no? O sea, y así yo francamente, a mí, si me dicen, me puede revisar pero me lo tiene que entregar dentro de 3 días, yo siempre declino esas invitaciones, porque es trabajar bajo presión, o sea, y ni que me estuvieran pagando como para ponerme a trabajar horas extras y obviamente siendo sin sesgo, con crítica, ¿no? Entonces, es bastante complicado, o sea, pero, y creo que tiene que ver con eso, con la presión del tiempo. Entonces, si pensábamos en que pudiera haber sesgo hacia una evaluación u otra, open access, no open access, ¿dónde está mejor hecha la evaluación? Bueno, yo pienso que no tiene que ver, porque muchas editoriales tienen ambos esquemas. Una cosa es el modelo de negocio open access y otra cosa es la legitimidad de la editorial. Yo creo que más bien pasa en revistas depredadoras. Pero si no es una revista depredadora, es una revista open access, no me parece que deben ser los mismos criterios, lo mismo de riguroso que una tradicional. No debería ser. Yo creo que no, el modelo de negocio no creo que tenga que ver. No influye. No influye. O sea, no influye en los evaluadores como tal. O sea, nos llega la evaluación, o sea, yo de verdad, siendo sincera, si a mí me dicen es para pasado mañana, yo les digo no, gracias. Si a mí me dicen, oye, puedes evaluar y no me dicen tal fecha, lo evalúo con gusto. ¿Por qué? Porque me lo tomo con calma el fin de semana, ¿no? No me gusta sentirme presionada. Pero muchas personas, a lo mejor por esos 180 francos no Suizos, lo hacen. Y no son dólares. Lo hacen. Esa evaluación verdaderamente es rigurosa. Fíjate que hay un estudio reciente, es del 25, y compara algunos artículos que fueron enviados a revistas de suscripción y posteriormente que fueron rechazados en revistas de suscripción y posteriormente fueron publicados. De allí el dicho de necesitas 11 días y $4,000. Porque sí sucede. No todas, porque también esta misma investigación muestra el promedio de días de aceptación. En primer lugar, la editorial que tiene menos días de aceptación es MDPI, segundo Frontiers, tercero Indawi y de así todas las demás. Entonces, por eso esas 3 siempre están en la mira. Hay países en Europa, por ejemplo, Alemania ya prohibió cualquier tipo de apoyo a revistas MDPI. Y no estoy diciendo que todas son malas, porque tenemos compañeros que publican en esas revistas y son muy buenos los artículos y pasan por un proceso de revisión exhaustivo, sí, pero no todas. Entonces, hay algunas revistas que han sido retiradas de los índices internacionales más relevantes, precisamente por esta premura, ¿no? Que estamos hablando en la revisión, que falla en el Open Access, porque pues fue rechazado en una revista de suscripción que tuvo su tiempo de evaluar y tuvo el tiempo de, no estoy diciendo que entre más se tarde es mejor la revista, no lo es, porque hay ciertos estándares, sí, ¿no? Para nosotros como editores que debemos respetar. Sin embargo, sí puede ser que la presión haga que no se haga una revisión exhaustiva. Y no, bueno, no nada más la presión, sino el deseo de hacer el negocio. Claro. O sea, porque pues es un negocio, a final de cuentas, ¿no? Entonces... Sí. O sea, por eso quiere uno que pase, ¿no? Sí, claro. Muchas veces las revistas depredadoras prometen a veces revisiones de una semana. Y entonces eso sí no se puede, eso es imposible. Entonces ahí es donde se da uno cuenta. Pero hay revistas open access que tienen herramientas de software que gestionan la parte digital. Entonces tienen un flujo del proceso ya muy optimizado y a veces puede dar la impresión esa. Pero pues no creo que todas sean exactamente así, porque están las revistas espejo,
están las editoriales que tienen journals tradicionales de muy alto ranking, por ejemplo, no sé, Journal of Chemistry. Entonces, no es muy ético, pero para poder ellos tener también ahí la parte del modelo de negocio del Open Access, abren otra igualita con el mismo nombre, nomás le agregan X. Journal of Chemistry X Open Access. Entonces, no tiene el mismo tiempo, no tiene los mismos factores de impacto, pero es la misma. Entonces, el proceso de revisión es exactamente el mismo. Nada más que lo que hace la tradicional es aprovechar si se le da la oportunidad al autor. Por ejemplo, en Asia, en Europa, los recursos con los que pagan las becas o los pagos a Open Access al estudiante, y sabes qué, se te va a dar esta beca, pero tienes que publicar sí o sí en un Open Access para que sea del dominio público. Entonces, no tienen otra. Tienen que publicar, entonces por eso lo hacen. Por eso digo yo. Pero hay unas revistas depredadoras que se ponen el mismo nombre. Ah, bueno, cuando son depredadoras. Sí, y a mí un día me manda una invitación a una revista que era algo así como de geología del hielo, ya de Islandia, y yo decía, no, pues es que yo no sé nada de eso, o sea, yo no voy a publicar en algo de geología porque era algo así el nombre. Y entonces lo que yo descubrí, porque me puse a revisar de qué se trataba, o sea, para un poco ver qué es la trampa que están haciendo, lo que hacen es, estos de los depredadores, buscan revistas que publican un número al año o un número cada 2 años, toman el nombre y empiezan a publicar como si fueran esa revista. Y está tremendo. Por eso, cuando yo veo un nombre semejante, digo, no, o sea, los tiempos son diferentes, todo esto, no, mejor ni lo tomo en cuenta. Sí, muchas veces sí es espejo y es de una revista reputada, pero también sucede mucho que esto lo promueven las revistas así depredadoras. De hecho, me traje aquí una lista de herramientas para poder identificar cuando son depredadoras. Sí. Lo primero que es el sello de oro es el DOA. Ah, ok. Es ir a checar si se encuentra ahí, es en el directorio de journals de Open Access. Okay. Si no está ahí, hay que preocuparse y es lo primero que es para descartar. Sí. El otro, hay un sitio que es una herramienta global que está orientada para que el investigador pueda determinar la confiabilidad de la editorial. Okay. Se llama Think, Check, Submit. Lo pueden googlear y ahí aparece y es una herramienta que nos ayuda a saber rápidamente qué tan depredadora es. Está el otro que es el OASPA. Se puede checar ahí, también se puede googlear, es Open Access Scholarly Publishing Association. Que también comprueba si la editorial pertenece ahí a la sociedad de Open Access. Y otra es que no está de más es el ISSN, que a veces no existe. Sí hay varias herramientas para checar. Así es. Tan depredadoras son. Muy bien. Entonces, bien. Quiero abrir espacio para los estudiantes antes de hacer la última pregunta. ¿Alguien que me quiera hacer alguna pregunta a nuestros panelistas hoy? Bueno, entonces, yo te puedo preguntar. Ay, por favor. O sea, ¿cómo invitarnos a los alumnos que estamos interesados a formar parte de investigador o como orientarlos a ver qué revistas son buenas o en dónde podría ser bueno publicar y así? ¿Qué consejos nos darían? Por favor. Primero con sus asesores. Los asesores generalmente tienen experiencia en los temas que son de su área de publicación. Sin embargo, aquí en la universidad, aquí en el instituto, hay una oficina que es la CARIBE, es la Coordinación de Apoyo al Desarrollo de la Investigación y el Posgrado, y está aquí justo al lado. La doctora, precisamente, ella es la coordinadora de ese, y ella seguramente puede dedicar, ella, y también tiene apoyo con el doctor Roberto Frías, y pueden como dirigirte dónde buscar. Pero casi siempre son con los investigadores. Cada investigador, dependiendo del tema, sabe cuáles son las revistas donde pueden publicar tanto de acceso abierto como de suscripción. En principio es el asesor y precisamente de lo que estamos discutiendo en este panel, la sugerencia es a una revista tradicional que sea reputada porque no se tiene que pagar. Si el asesor tiene recursos, entonces ya como él lo ve.
También, bueno, yo recomendaría, por ejemplo, bases de datos como las JCR, los Scopus. Entonces entras ahí, que sabes que son bases de datos reconocidas, buscas el tema que quieres publicar y pues ahí vas viendo, ¿no? Más o menos vienen normalmente pues en las revistas de mayor impacto o mejores a las demás. Entonces tú calculas o puedes comparar tu publicación con las publicaciones de esa revista. Entonces tú te das cuenta y dices, bueno, más o menos estos resultados o mi artículo se compara con lo que está haciendo esta revista, ¿no? Entonces esa sería y ya ves si está más o menos en ese rango y todo. Entras y ya te dice, pues sí, si cobras, si no cobras, si es acceso abierto. El que se hace acceso abierto no es malo, de hecho, y te digo, hay muchas que pueden ser acceso abierto y que no te cobren. Entonces, o sea, no puedes discriminar, pero, y pues ahorita con la inteligencia artificial puedes hacer muchas búsquedas, ¿no? También, pero eso yo te recomendaría, y te vas así a hacer cuenta buscando, cuál cobra, cuál no cobra, o esta cobra poquito, pero si está bien, tiene un buen factor de impacto, y claro, pues como decían, en conjunto con el asesor, ¿no? Sí. Esas son las zonas que yo recomiendo, las que cobran poquito. Y hay unas que no cobran nada, que son buenas, sí, ¿no? Sí. De hecho, las revistas de las editoriales universitarias en Europa, casi ninguna cobra. Y es que hay, en la experiencia hay de todo, las que no cobran y son muy respetables. Por ejemplo, la revista mexicana de física no cobra, pero atreverse a mandar algo a la revista mexicana de física es porque debe tener mucha confianza en el trabajo. Entonces, eso siempre va a ser una buena señal de que el proceso de revisión es muy serio. Y también pues, los asesores adquieren experiencia en base a las invitaciones que reciben de las revistas. Por ejemplo, yo he recibido revistas para que publique y para que revise, pero de temas que no son los míos. Entonces, eso prende focos rojos en las revistas, porque me llegó una invitación a revisar un artículo sobre elaboración, fabricación de reactores nucleares. Entonces digo, bueno, pues tengo que ser honesto y decir que no sé, pero me preocupa aquel investigador que acepta hacer este tipo de revisiones, entonces caemos en los riesgos estos. Y también a publicar en temas que pues no son de nuestra experiencia, entonces cada asesor sabe qué revistas son de confiar y cuáles no. Doctor. Pues digo, sí, efectivamente, estaba recordando que hace unos años un colega me preguntó para una buena revista en México para publicar un artículo sobre clima, y yo recomendé la revista Atmósfera, que conozco muy bien de la UNAM, de libre acceso y no cuesta, pero es en inglés. Y bueno, pues mi colega escribió el artículo, lo envió y me puso como coautor y no me preguntó. Nunca leí el artículo. Y desafortunadamente, pues yo conozco a la mayoría de la gente que está ahí en la revista y pues justamente pensaba en eso, ¿no? O sea, la quemada que se da uno cuando publica en artículos en revistas de buen nivel nacional, donde uno conoce a mucha gente, ¿verdad? A veces el anonimato pues ayuda un poquito a sufragar eso, pero efectivamente creo que como un consejo para los jóvenes es empiecen a escribir. O sea, ese sería lo primero. Y empezar a escribir no es ir a Nature, o sea, en el primer artículo de su vida. O sea, empiecen con artículos de divulgación inclusive. O sea, creo que hemos subvalorado la divulgación científica y creo que es muy importante en esta época donde tenemos en cierta manera también la obligación de crear contenidos y crear contenidos que sean accesibles al público general. Entonces, la parte de divulgación y la parte de revistas científicas serias en español, mexicanas, es importante, sobre todo para estudiantes que están empezando, con una muy buena supervisión, con una muy buena, que diríamos, guía de su asesor, es, en mi opinión, un camino muy, muy seguro. Ya cuando agarren callo y ya sepan tallar el mouse con más, con más destreza, pues seguramente podrán acceder a algo más grande. Mi experiencia es que el siguiente nivel es las colaboraciones internacionales. Pues muchos de lo que hemos hecho en algunos casos es invitar, digamos, a los comités sobre todo en la maestría,
gente que viene de otras universidades en el extranjero, que nos ayude en cierta manera a subir un poquito, digamos, la exposición del trabajo que hizo el estudiante, pues digamos, a un contexto ya más internacional. Y ese sería, en mi opinión, mi segundo nivel. Ya el tercer nivel, pues ya es cuando estén en el doctorado, ¿verdad? O sea, que les den la opción de empezar a hacer un trabajo más propio. Muy bien, Sí. muchas gracias. Sí, me gustaría agregar, Sí, claro. es que ahorita no lo dije, o sea, la pregunta es bastante relevante. Sí, claro. Hay una serie de recursos. Uno de los puntos es buscar en las revistas Diamante. Son open access, ya están pagadas, no tienes que pagar. Si te aceptan el trabajo, serían en los sistemas Redalyc y Cielo, que es aquí en Latinoamérica, pero no significa que sean revistas latinoamericanas. La otra es el S2O, que es Subscribe to Open. También es una alternativa, lo pueden buscar en internet y hay una lista de journals open access de alto impacto. No tienen que pagar, ya están pagados. La otra son los overlays journals. Ahí se puede buscar en internet. Ahí se publica en un repositorio, en un preprint como Archie, etcétera. Y hay editoriales que están checando los trabajos y si el trabajo es bueno, lo toman, lo mandan a los pares para que lo revisen y que lo publiquen sin costo. Sí, otro recurso también que me traje es la revisión por pares abiertas. Si buscan en internet Peer Community In o PCI, ahí también van a encontrar que hay formas gratuitas de publicar en journals de alto impacto con un arbitraje riguroso. Y están los consorcios de bibliotecas. Hay uno que se llama SPOAP al cubo. Es un consorcio que pero está más enfocado en física de alta energía. Son muchísimos journals. Si mandas un trabajo ahí también a través de la página, a cualquiera de los journals que seleccionen, no tienes que pagar, si te lo aceptan. Muchas gracias. Bien, antes de cerrar con las dos últimas preguntas que quiero hacerles, y es un tema que tocó el doctor, ¿qué tan ético es el de yo te incluyo, tú me incluyes, o de pronto aparecer en artículos donde no tenemos idea que estamos ahí? Para la polla, ¿no? Para el apoyo, Pero esas publicaciones... En realidad creo que es un tema que debemos formar como un valor esencial en los estudiantes. O sea, el tema de una publicación es un asunto muy serio, tiene un impacto en la reputación de un investigador. Digo, hay investigadores que la gente los recuerda porque los corrieron o los bajaron de una revista, o sea, y eso es todo lo que la gente sabe de ellos, ¿verdad? Pero en realidad es una cosa seria. Sé que la presión a veces obliga y miren, desafortunadamente creo que vivimos en un círculo vicioso al decir tu valor como investigador en esta universidad es tu productividad. Publicas mucho, vales mucho y te damos estímulos y te damos SNI, te damos todo eso. Pero desafortunadamente se vuelve ya no un medio de desarrollar su vocación, sino en un fin. Y entonces cuando uno ve en la publicación un fin como para mantenerse en los indicadores, en los estatus, entonces es cuando creo yo que tenemos pues tal vez ya hay un problema. O sea, y desafortunadamente existe mucha tensión entre los colegas aquí mismo en los departamentos, porque oye, yo te incluí en la mía y tú no me incluiste en la tuya, ¿verdad? O sea, existe ese sentimiento de pseudo lealtad, ¿no? O sea, oye, no contribuiste nada, no es tu tema, pero pues nomás porque estás aquí. Otro vicio, digamos, otro círculo vicioso son los cuerpos académicos. O sea, los cuerpos académicos dicen, oye, pero es que no publican nada entre ustedes. O sea, bueno, pues entonces agrégame a 2, 3 del cuerpo académico para que aparezca ya en los indicadores como que estamos trabajando. Y eso creo que son temas que a lo mejor no los tratamos abiertamente, porque son muy comunes, tal vez. Ojalá y no.
pero sí es un tema que creo que hay que atender, ¿verdad? O sea, sobre todo pues digamos, en las clases o en los seminarios donde los estudiantes se les va dando, se les va instruyendo, se les va guiando en temas de investigación. La ética es fundamental, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, pero doctor, ¿qué pasa cuando es el propio director de tesis el que le dice al estudiante, oye, necesito que agregues a alguien más, a esta persona? Bueno, desafortunadamente son casos que pues ni se esconden ni se tratan abiertamente, pero yo conozco desde luego muchísimos casos de personas que aparecen en los artículos y literalmente primer autor, segunda autora, como sea, dice, yo ni los conozco, no sé ni quiénes son, no sé por qué están aquí, pero bueno, si me dicen, ya los tengo que poner. Existe la cultura, en inglés se dice publish or perish, publica o ahí quedas, básicamente en español. Entonces, desafortunadamente parece ser que esa es la cultura académica y luego se da uno cuenta que no está uno solo en esa cultura, sino que la cultura se va volviendo más cerrada. Resulta que para la siguiente convocatoria ya son más artículos. Ya, ¿qué crees? Tenías 10, pues ya necesitas 15. O tenías 15, pues ¿qué crees? Ahora son 18, etcétera. Entonces, uno siempre anda tratando de mantener relevancia y se vuelve un círculo vicioso si la única manera de mantener esa relevancia es con este tipo de prácticas. Afortunadamente hay alternativas que son sanas. Uno puede buscar temas que también son de nuestro interés, que podemos desarrollar y que nos dan un desahogo, que nos dan, oye, puedo publicar también este tema porque mira qué bonito nos quedó un trabajo que no habíamos pensado, pero que tiene calidad de ser un trabajo publicado. Pero eso requiere mucho también trabajo, compromiso, ¿no? De los que estamos haciendo esto. Entonces, vencer esa cultura de perece, publica o perece, es algo que estamos inmersos y tenemos que vencerla de alguna manera. No sé si le vayamos a ganar, pero ahí vamos. Sí, pero aún así, ¿qué tan ético es decirle al estudiante, vamos a incluir a tal persona? No. No es ético. No, me pregunta, digo, yo no pongo ni a mi marido, o sea, es investigador, yo creo que tenemos. Pero yo que no revisé. No, pues sí, soy muy celosa con eso, soy muy celosa con mi nombre. En cualquier documento que lleve mi nombre como profesora de la materia o como asesora, sí, cuido mucho eso. Sin embargo, el origen de muchos males en México es el individualismo, no sabemos trabajar en equipo. Aquí mismo en el instituto tenemos varios grupos que investigan lo mismo en diferentes áreas. ¿Sí? Entonces, ahí está un problema mayor que estamos trabajando por separado porque no sabemos trabajar juntos. Y al no tener esta cultura de trabajar juntos, pues no tenemos la cultura de investigar juntos y en consecuencia publicar juntos. Y por eso se tiene que hacer este tipo de prácticas de que te pongo, me pones, porque nos conviene. En mi caso, sí soy muy cuidadosa con eso y probablemente no vaya a aparecer en tantas publicaciones como otros compañeros, pero sé que las publicaciones en las que han aparecido me las he curado. Claro, pero es cultural, también tiene que ver mucho aquí en México e internacionalmente, por lo que comentaba el doctor, ¿no? Publica aparece. Con la inteligencia artificial eso nos está facilitando muchas cosas. Sin embargo, eso no nos va a resolver el problema de base. Doctora, ¿qué podemos hacer al respecto? Sí, o sea, definitivamente no es ético meter, si no trabajaste o no hiciste nada, no debes de ir ahí. No debe ser. Y no le puedes decir a un estudiante, pues, porque es mi compa, o sea, sería lo peor que como asesor o como profesor. O lo que estaríamos enseñando. El que estamos enseñando, o sea, definitivamente. Pero también hay que ver algo que tenemos aquí. Bueno, a veces hay, por ejemplo, hay un colaborador que le estudia falta de comunicación porque a lo mejor el proyecto se conceptualizó, la idea inicial son de esos investigadores y también hay que reconocer el mérito. Luego aquí en México, o sea, los papers de los artículos, por ejemplo, de nosotros aquí en la universidad, 6, 7 autores. ¿Por qué? Porque a lo mejor se colaboró, porque uno tiene un equipito aquí, el otro, y no nada más es cuestión del equipo, porque el equipo, pues a final de cuentas es parte de la universidad, sino la expertise, la parte o los materiales, las ideas,
Entonces yo creo que debe ser trabajo en equipo. Nadie debe ir gratis, pero debemos de reconocer a todos y ojalá pues tener esa cultura, pero gratis no. Bueno, tenemos que fomentarla. Yo también, yo incluso les digo a mis alumnos, a los que les reviso sus artículos en la clase, en mi materia, digo, o sea, revisárselos, porque están en mi clase, es mi obligación, por eso me pagan, no tengo por qué estar en el artículo. Si ustedes después de eso me dicen, necesito ayuda para tal y tal y tal cosa, bueno, entonces sí me puedes incluir. Pero mi nombre, y es que el otro día me encontré un artículo, dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y le reclamé al estudiante, dice, es que, porque usted me dio clase, pero te lo revisé en la clase. Entonces, somos nosotros los que tendríamos que fomentar el no. Y hacer muy claro, agradecimiento contra autoría. Exacto, agradecimiento Sí. contra autoría. Definitivamente no es ético, es cultural. Y el problema es que, pues, se vea lejos. A los estudiantes que están aquí, ¿verdad? Que lo escuchen. Cuando el asesor hace eso, puede ser que en ese momento el estudiante no esté de acuerdo, o puede ser que esté de acuerdo, pero ya se le educó. Ya se le metió la forma de trabajar así. Entonces sí se tiene que erradicar de alguna manera. Muy bien, se nos acabó el tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin la última pregunta, de que creo que su opinión va a ser esencial para la formación de los estudiantes que están aquí, los que nos ven por Teams. ¿Hacia dónde debería evolucionar la publicación científica en los próximos años? ¿Acceso abierto total, modelos híbridos o nuevos esquemas colaborativos? Nuevos esquemas colaborativos es, creo que, el futuro, donde hay un peer review abierto. Yo creo que la tendencia es algo así como los overlays journals, similar, donde se sube el artículo a un repositorio y en tiempo real ahí lo están evaluando muchos investigadores, y yo creo que va por el modelo diamante, que es lo más ético. Totalmente de acuerdo. Y algo que me gustaría mencionar, que ahorita hay muchos journals que son ciegos. O sea, no ves el autor, no ves la afiliación. Y yo creo que para mí también eso es ideal, porque tenemos que también darnos cuenta que si hay clasismos, racismos o sesgos, ¿no? En las evaluaciones, a veces por los nombres nada más de las personas que están ahí. Entonces, yo creo que eso sí, ese tipo de sistemas, como decía el doctor, y a ciegas muchas veces. A mí en alguna ocasión un editor, él era un profesor invitado en la Autónoma de Querétaro, que era editor de una revista importante, era de la Universidad de Illinois. Él nos dijo así literalmente, ustedes, mexicanos, no envíen artículos a revistas americanas, porque solo por el país de origen el editor rechaza el artículo, aunque sea el mejor que hayan leído en la vida. O sea, yo como estudiante de maestría, para mí fue un golpe así como que entonces, ¿qué podemos esperar al respecto? Pero entonces creo que lo que están comentando acerca de a dónde debe ir es lo correcto, doctor. Las publicaciones científicas no deben ser un privilegio económico. Y entonces necesitamos esquemas más equitativos, porque el trabajo lo estamos haciendo nosotros. Entonces debe ser más reconocido el trabajo de quien lo hace, ¿verdad? A quien pertenece el conocimiento, si se dona, que no sea solamente para retribución económica de las editoriales, ¿no? Entonces, sí, esquemas como el que menciona el doctor Edgar, creo que es como lo más indicado. Doctor. Pues es un tema bastante interesante. En mi experiencia, por ejemplo, me gustaría que el archive de la Universidad de Cornell en física de partículas, por ejemplo, altas energías o cosmología, pues es muy común diariamente encontrar trabajos de buena calidad en el preprint. Ciertamente no están publicados, pero curiosamente dentro de la comunidad los usamos como para darnos ideas y para tomar referencias, y ya después cuando vamos a citar el trabajo ya vamos a la revista donde ya se publicó. Entonces, a mí me sorprendió en alguna ocasión que yo planteé la idea de tener repositorios de tipo preprint. Dijeron, no, por el tema de plagio. Entonces, parece ser que esto de compartir la información
todavía tiene muchas barreras y también tiene muchos candados que no permiten que realmente el acceso sea para todos y para todas los interesados. Sí. Ok, lo que implica para nosotros un límite de acceso a la información. Doctor. Sí, yo creo que hay diferentes esquemas de colaboración. En climatología, por ejemplo, se utiliza mucho artículos con multitud de autores. Entonces, así casi de 40, 50 autores no es raro. O sea, porque son temas muy profundos que requieren de muchas áreas y hay veces que abarcan pues África, América, Europa, o sea, son muy amplios. Entonces, el tema es cómo ha sido exitoso el que una colaboración se pueda dar de esa manera. No es un problema para las revistas aceptar una colaboración de esas porque es un artículo que vale oro, o sea, por el número de colaboradores, por el tema. Entonces, creo que, y digamos, dentro de esos grupos grandes, siempre están los nuevos, ¿verdad? Los que están aprendiendo, los que por primera vez, muchas veces son los que hacen el trabajo, ¿verdad? Son los que hacen las grafiquitas y hacen toda la parte de la talacha, pues, del artículo, porque son artículos tan muy extensos. Entonces, creo que es un esquema, digamos, de alto nivel y, insisto, o sea, debe ir acoplado con varios niveles, o sea, no es todos los artículos tienen que ser así. O sea, podemos empezar con artículos de divulgación, podemos empezar con artículos que sirvan de fundamento. Hay muchos artículos de fundamento. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer un estudio sobre el carbono negro en Ciudad Juárez y ese por sí mismo no da para una revista grande porque es muy parroquial. Me van a decir, oye, pues eso es nomás Juárez. O sea, sin embargo, a mí sí me sirve como cita para no tener que, o sea, para no esperarme a tener un medio continente de datos, ¿verdad? Sino que puedo ir planteando metodologías, puedo ir planteando una serie de elementos que me van a ir permitiendo crecer en el nivel que estoy publicando. O sea, no todos los artículos tienen que llegar a la Liga Mayor, ¿verdad? O sea, podemos empezar ir en gradualidad y por eso yo creo que es importante que se apoyen todo tipo de revistas, o sea, no solamente revistas de primer nivel. Yo creo que las revistas universitarias, como CULCIT, por ejemplo, es muy importante. O sea, yo diría que para nuestros estudiantes debería ser obligatorio, ¿verdad? O sea, tener al menos una publicación en CULCIT que le vaya, que también vaya contribuyendo a crear un acervo local, porque finalmente muchos de los trabajos que hacemos en esta universidad son muy locales, o sea, no son, digamos, entonces tenemos que ir creciendo y esto nos da la oportunidad. Entonces, en general, revistas Diamante y las mexicanas, que es realmente las que tenemos que apoyar. ¿Algo con lo que quieran cerrar? Hay una tendencia ahora, ya presente, futura, es que ahora las publicaciones también deben de incluir los datos crudos y los algoritmos, por dos razones. Una, para la reproducibilidad, y lo otro, para que las inteligencias artificiales las usen para generar más conocimiento. Los suplementos. Los suplementos. Pues yo creo que hablamos mucho de publicaciones y es una parte muy importante del investigador, pero antes de pensar en la publicación, porque es lo que se nos incentiva y es que es lo que me va a dar y es que me van a dar el estímulo, yo creo que hay que ya pensar en el impacto de nuestras investigaciones, o sea, que la publicación no sea el centro. No voy a hacer este trabajo para publicar, voy a hacer este trabajo para impactar, para resolver y para darle continuidad a los proyectos y que las publicaciones, pues, si pienso de esa manera, yo pienso que van a ser incluso hasta de mejor calidad, pero el sistema, cuando uno pues quiere sobrevivir, quiere subir o quiere percibir a lo mejor un poquito más del estímulo, entonces piensas de la otra manera y eso yo creo que nos retrasa. Entonces cambiar esa dinámica. O sea, que sean consecuencia y no objetivo en publicaciones. Doctora. Igual, la ética detrás de todo lo que se haga, tanto en la investigación, en la publicación y en la difusión de la información.
Totalmente, doctor. Sí, pues también lo que mencionaba el doctor Vázquez respecto a las grandes colaboraciones. Existen colaboraciones a nivel mundial en física de altas energías, como por ejemplo la colaboración del experimento ALICE, donde literalmente pueden ser cientos de autores ahí. Y entonces, ¿cómo balancear, ya sea en un grupo de investigación grande o ya sea un grupo pequeño, cómo balancear todas estas nuevas tendencias que existen en la publicación? Por ejemplo, una de las que me llama mucho la atención es la manera en que se redactan los artículos. Ya hay recomendaciones donde no es muy bien visto que se diga, se calentó 2 horas durante 2 horas a 500 grados, sino tenemos que decir quién hizo, el equipo, miembros del equipo. Entonces, que entiendan que todo esto es un proceso que está en desarrollo. Incorporar la ética, incorporar el trabajo y se aprende a escribir escribiendo. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchas revistas ya piden que se haga un desglose de qué hizo cada autor o cada coautor. O sea, cuál fue su contribución, y tienen que poner, este cuate nomás puso la lana, este cuate puso el fierro, o sea, trajo los burritos, o sea, pero ya tiene uno que poner ahí la contribución. Y efectivamente creo que yo remataría de eso, ¿no? Hay que empezar a escribir. Lo más difícil es el tema de, ¿cómo le llamarían? Escribir las primeras líneas. O sea, no es fácil, menos ahora. O sea, creo que ahora, sobre todo los más jóvenes, van a batallar más en términos de redactar, de pensar en una forma coherente, lógica, con un buen vocabulario. Y si lo tienen que hacer en inglés, pues es doble, ¿verdad? O sea, entonces creo yo que hay que usar las herramientas, pero no para que hagan el trabajo de lo que tenemos que pensar. Quizás nos ayuden a pulir el inglés, quizás nos ayuden a pulir la gramática, pero no decir, ¿sabes qué? Escribe un artículo sobre física nuclear, ¿verdad? O lo que sea. O sea, eso sería echarnos a perder, ¿verdad? O sea, estaríamos contaminando. Pues creo que esa es una dimensión que creo que inclusive se está estudiando dentro de la universidad, ¿no? O sea, cómo va a ser las reglas para el uso de inteligencia artificial en la universidad. Y yo creo que es el tema de los próximos 10, 15 años, ¿no? Bien, y es tema para otro foro. Muchísimas gracias. Les agradezco nuevamente, de verdad, o sea, que hayan aceptado venir, porque nuevamente es un tema sensible para todos. Les agradezco, doctor Edgar, doctora Claudia, doctora Nelly, doctor Jesús, doctor Felipe. Muchas gracias a todos también por habernos acompañado durante las 6 sesiones que tuvimos del Foro Permanente de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de este semestre. Nos vemos en agosto. Muchas gracias.